¿Qué tal? Muy bien. Esta charla que voy a hacer aquí en este video de apologética, defensa de la fe católica, ¿verdad? Es para demostrar de dónde saca un católico, ¿verdad? O de dónde sacamos los católicos que el tema del Papa, ¿verdad? Por ejemplo, Francisco. ¿Quién dijo que es un elegido de Dios y que tiene que ser Papa y que esto y que aquello? Entonces vamos a hablar del primado de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro fue el primer papa. ¿Y de dónde sacamos nosotros eso? Bueno, hay algo que se llama Biblia, ¿verdad? Que muchos conocieron a Dios a través de la Biblia, hablan de un Dios con la Biblia y sin embargo ignoran la doctrina de Dios que está en la Biblia. Pero a esa gente que quiere ver la verdad, no los que no quieren ver la verdad, sino los que quieren ver la verdad, va dedicado a este video. ¿De dónde sacamos los católicos que Pedro fue el primer papa y la sucesión apostólica que llega hoy al papa número 266, que es el Papa Francisco? ¿De dónde lo sacamos? Bueno, lo vamos a demostrar con la Biblia. Para comenzar a hablar del primado de Pedro, vamos a comenzar en Mateo 16, versículo 13 en adelante, donde dice así. Tienen que prestar atención a cada versículo porque la Biblia es clara, es muy clara, pero no con una claridad que te dice las palabras escritas, sino con las palabras escritas y el fondo, el contexto de lo que significa, ¿verdad? Para eso no se toma solo un versículo, sino que hay que interpretar con el resto de la Biblia, porque la Biblia es un conjunto de dos testamentos, el Nuevo y el Antiguo, ¿verdad? No se pueden hacer doctrinas que estén fuera del Antiguo Testamento. Tiene que estar una doctrina completa en toda la Biblia. Pero vamos a ver. En Mateo 16:13 resulta que Jesús está reunido con sus apóstoles. Dice, y cuando Jesús vino a las partes de César de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El Hijo del Hombre soy. ¿Quién dice los hombres que yo el Hijo del Hombre soy? Les preguntó. En el versículo 14 dice, y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Dice él, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Vieron que cuando uno pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, algunos dicen que eres el hijo de Juan el Bautista, otro dice que eres un profeta, otro dice que eres Elías, que ha bajado del cielo. Pero claro, ahí todos los apóstoles hablaron porque es fácil hablar cuando se habla de otra persona, ¿viste? Sí, porque algunos dicen, pero ahora Jesús les dice, bueno, bien, ¿y ustedes? ¿Quién creen que soy yo? Les dice. Y en el versículo 16 dice que, y respondió Simón Pedro, o sea, en ese momento que él les preguntó a todos esos apóstoles, a todos esos judíos, quedaron todos callados. Pero dice en el versículo 16, y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí se ve la profesión de fe más grande de Pedro, porque decir que Jesús, el hijo de un carpintero también, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era blasfemia, y era condenado a muerte un pecado de eso. Por eso todos los apóstoles se callaron, aunque algunos ya sabían que por las señales y lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, el que tenían ahí enfrente era Jesús, prefirieron callarse, hacérselo sonar. Por la duda yo no hablo, pero Simón Pedro se levantó y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Versículo 17. Y respondió Jesús, le dijo, cuando Pedro hizo la profesión de fe y le dijo, tú eres el Mesías, y reconoció que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo a él, y respondió Jesús, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Cómo se llama Pedro? No se llama Pedro, se llama Simón, hijo de Jonás. Recordemos que en el Antiguo Testamento decir el nombre de la persona y el nombre del padre de la persona era como decirte el nombre y el apellido, ¿verdad? Por eso le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. A Pedro, que ese era el Mesías, no se lo reveló ni la carne que es pecaminosa, ni la sangre que es pecaminosa, que es del ser humano, sino mi Padre que está en el cielo, o sea, se lo reveló Dios, el Padre que está en el cielo. Versículo 18.
y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Ahí le cambia. Y yo a mi vez le digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Vieron? Primero que nada, aquí le cambia el nombre. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Luego le dice, yo a mi vez te digo, Simón. Simón significa caña floja, caña suave, caña débil. Pero ahora Jesús le dice, yo a mi vez te digo, Simón, a vos, caña floja, porque Simón significa caña débil, una caña floja, débil, flaquita. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, o sea, tú dejas de ser Simón, ahora eres Pedro. Pedro significa roca, piedra. Ya dejaste de ser caña floja, ahora eres roca. ¿Por qué? Porque no te lo reveló ni la sangre ni la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Por eso yo ahora te cambio el nombre, por Pedro. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Ni Constantino, ni Roma, ni los comunistas, ni los evangélicos, ni todo el que ataca a la iglesia podrá contra ella, ni siquiera el mismo diablo, ni las puertas del infierno podrá vencerlas. Entonces vemos, vamos a parar aquí y después seguimos en el versículo. Entonces vemos que aquí Jesús le cambia el nombre. Y aquellos judíos que estaban sentados allí, porque los apóstoles eran judíos, sabían qué significaba cuando Dios le cambiaba el nombre a alguien. No es que Dios se levantaba y bueno, hoy le cambio el nombre a fulano porque se me antoja, no. Cuando Dios cambiaba el nombre de una persona, era porque tenía una misión con esa persona. Y el nombre que le ponía era de acuerdo a la misión que esa persona iba a tener. Vamos a presentarles algunos casos con la Biblia. Tenemos el caso de Abraham, Génesis, tomen sus Biblias, ¿verdad? Vamos a Génesis. Génesis es muy fácil de buscar, es el primer libro, ¿verdad? Génesis 17:5. Génesis capítulo 17, versículo 5. Y dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, le dice Dios a Abraham. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Le cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de muchedumbres, o sea, padre de cantidad de personas. ¿Y qué es Abraham nuestro? Y de todas las generaciones cristianas pasadas y de todos los judíos anteriores, padre de nuestra fe. Por eso le cambió el nombre. Y no le puso un nombre cualquiera, le puso el nombre del cual era la misión de él. Era ser padre de muchedumbres, y fue padre de todas las muchedumbres judías y todas las muchedumbres cristianas que hasta ahora. Padre de muchedumbres. ¿Le cambió el nombre porque tenía ganas? No, porque tenía una misión. Y eso los judíos sabían. Entonces cuando aquellos apóstoles vieron que se le cambió el nombre a Pedro, abrieron los ganchos. Se le puso piedra. Ojo, esa es la misión. Reconocieron que Pedro tenía una misión distinta a ellos. Empezando por ahí. Vamos a ver también en Génesis 35, capítulo 35, versículo 10, donde dice, y le dijo Dios, tu nombre Jacob, como mi hijo, Jacob, tu nombre Jacob, no se llamará más nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Israel significa el que prevalece con Dios, ¿verdad? El que lucha con Dios. Le cambió el nombre también a Jacob, ¿verdad? Y le puso el nombre Israel. Le cambió el nombre porque tenía una misión para Jacob. Y después también a Sara, la mujer de Abraham. Se llamaba Sara, le cambió por Sarai. Todo de acuerdo al nombre que le pone, de acuerdo a la misión que tiene. No es que te cambie el nombre porque quiere. Entonces, cuando la Biblia menciona que hubo un apóstol al cual se le cambió el nombre, es porque ese apóstol tenía una misión distinta a los demás. ¿Se entiende? Luego vamos a ver si se le puso un apodo Jesús en el momento los Boanerges a Santiago, a los hijos de Zebedeo, porque eran coléricos como el trueno, ¿verdad? Los Boanerges. Pero en ningún momento se dice que se le cambió el nombre. Sin embargo, después le voy a dar listas donde sí los apóstoles entienden que al único que se le cambió el nombre y lo afirman. Y lo vamos a ver más adelante, pero eso más adelante. Bien. Ahora vamos a seguir con el versículo de Mateo 16. Porque
por más de que se le haya cambiado el nombre a Pedro y tenga otra misión, que ahora es la piedra de la iglesia, la cabeza visible de la iglesia, la autoridad que Cristo le dio a Pedro no está en el cambio de nombre, sino en el versículo que viene después. Porque para hablar de Biblia y para negar un papado o para hablar mal del Papa o decir hay que estudiar, porque si no se estudia no se sabe, y si no se sabe es conveniente no hablar, porque quizás se está repitiendo lo que dice otro hombre que tampoco sabe. Tengan ojo. Vamos a Mateo. Mateo 16, quedamos en el versículo 18, ahora vamos al versículo 19. Mateo 16, 19, donde dice, después que le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y yo a ti te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Versículo 19 le dice, y a ti te daré, a ti, a Pedro, le está hablando a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligues en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¡Wow! ¡Qué poder tan grande!, ¿no? Pedro era el único que tenía la llave y el poder de atar acá en la tierra, y lo que él ataba acá en la tierra, Jesús, Dios lo iba a atar en el cielo. Y lo que Pedro, lo que el Papa dijera, que quedaba desatado acá en la tierra, Jesús lo desataba en el cielo. Dígame, ¿hubo otro hombre que tuviera tal autoridad? No, Pedro, el primer Papa. Eso está más que claro. Pero vamos a ver, porque la llave significa poder, ¿verdad? Pero vamos a verlo en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la maqueta del Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento es prefigura de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Eso queda claro. O sea, esto que pasó aquí con Pedro ya estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver en Isaías 51.1. Tomen sus Biblias, busquen Jacob Isaías, se llama mi hijo Jacob Isaías. Vamos a Isaías 51, capítulo 51, versículo 1. Porque como les digo, para hablar hay que saber, no de repetir lo que dice otra persona. Isaías 51, versículo 1 dice, oídme, los que seguís justicia, los que buscáis al Señor, mirad a la roca de donde fuisteis cortado y a la caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados. Dice, mirad la roca. ¿Cómo le llamó Jesús a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Yo a mi vez te digo que tú eres piedra, roca, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento dice, mirad la roca. Dice, oídme los que siguen justicia, los que buscáis al Señor. ¿Qué tienen que hacer los que seguían la justicia y buscar al Señor? Mirar a la roca. ¿Y quién era la roca? Versículo 2. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, quien os dio a luz. Porque solo lo llamé y bendíjelo y lo multipliqué. No solo en el Antiguo Testamento Dios llamó a Abraham roca, que sino también lo llamó padre. ¿Qué significa la palabra papa? Padre. Lo llama roca y se le dice padre. Lo llama padre y se le dice roca. ¿Cómo llama Jesús a Pedro? Lo llama roca, le cambia el nombre por roca. Y será un padre. Lo dijo en el Antiguo Testamento, y será un padre. Un padre. ¿Qué significa la palabra papa? Padre. ¿Vieron? Mirad la roca, dice Abraham, la roca, y es vuestro padre. Abraham es el padre de nuestra fe. Ahora Jesús dice, sobre esta roca, tú eres roca, Pedro, y sobre esta roca, sobre Pedro, voy a edificar mi iglesia. Mirar la roca, mirar a vuestro padre, pueblo cristiano, mirar al Papa. Lo está dejando bien en claro, y los judíos que conocen de Biblia, lo tienen claro, que ese Señor, que Abraham estaba haciendo prefigura, Dios estaba haciendo prefigura ya de Pedro. Pero ahora vamos al tema de la llave, ¿verdad? La llave que le dio en el versículo 19, yo a ti te daré la llave del reino de los cielos, porque el poder de atar y desatar, Cristo se lo dio a todos los apóstoles. Atar y desatar significa de interpretar y enseñar la Biblia. No todos tenemos el poder de interpretar y enseñar la Biblia. Para poder enseñar tenemos que aprender de los que sí tienen el poder de atar y desatar. Y el poder de atar y desatar, Cristo se lo dio a todos los apóstoles.
pero la llave del reino de los cielos solamente se la entregó al apóstol San Pedro, al Papa, solamente al Papa. Y Pedro solo tiene las llaves, y la llave significa sucesión de autoridad. Pero vamos a fijarnos no con palabras mías que salen de mi boca o con inventos que salen del sacerdote de la vuelta a mi casa. No, vamos a fijarnos en la Biblia, porque si la Biblia nos presenta a Dios, para conocer a Dios y lo que Dios quiere y la verdad, se encuentra en la Biblia, como dicen los evangélicos. Entonces vamos a la Biblia. Isaías 22, versículo 20. Isaías 22, versículo 20 al 22. Vamos a leer. Fíjense aquí la prefigura de Pedro también y la autoridad de Pedro con las llaves. Fíjense. Y será que Isaías 22, sí. Y será que en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Giliquías. Como dijo aquí, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Sigue, versículo 22. Y vestirélo, o sea, y lo voy a vestir de tus vestiduras, y le fortaleceré con tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. ¿Verdad? Está hablando de Giliquías. En aquel día llamaré a mi siervo Giliquías, hijo de Giliquim. Lo revestiré con tu túnica y con tu fajina lo sujetaré, y pondré tu autoridad en sus manos. Está hablando de la autoridad máxima. ¿En las manos de quién? De Giliquías. ¿Y qué le dijo a Pedro? Le puso la autoridad en sus manos. Aquí, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, y yo a ti te daré la llave del reino del cielo. Vamos a ver cómo sigue el versículo 22 de Isaías. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Yo a ti te daré la llave del reino de los cielos. La casa de David es el reino de los cielos. Yo a ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, Pedro tiene la autoridad del que manda, para abrir el cielo. Vieron que esto es una prefigura, lo que dice en Isaías, lo vamos a leer rápido. Y será en aquel día, llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Elisías, y vestirlo de sus vestiduras y fortaleceré con tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y será padre en aquel día cuando le entregue la potestad, dice, cuando yo le entregue la potestad, será un padre. ¿Qué significa la palabra papa? Padre. Y será un padre para Jerusalén. ¿Cuál es la nueva Jerusalén? La Jerusalén celestial, la iglesia de Dios. Será un padre para la iglesia. Y cuando él sea padre de la iglesia, o sea, un papa de la iglesia, pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros, y yo a mi vez te digo, yo a ti te doy la llave del reino de los cielos. ¿Qué dice Isaías? Abrirá y nadie cerrará. Jesús le dijo a Pedro, todo lo que ates aquí quedará atado en el cielo. ¿Qué dice Isaías? Cerrará y nadie abrirá. ¿Qué dice Jesús? Y lo que desates aquí será desatado en el cielo. Es el poder. Resulta que en el Antiguo Testamento estaba el primer ministro. ¿Quién era el primer ministro? El primer ministro era el que se encargaba de las cosas del reino. El primer ministro era el mano derecha del rey. ¿Verdad? Lo que está pasando aquí en Isaías, que es la prefigura de lo que pasó con Pedro. Igual que hoy en Inglaterra existe el rey y la reina, pero ellos no son los que se encargan las cosas del reino, del país, sino el primer ministro, el presidente, ¿verdad? Y el presidente tiene que ser de confianza. Entonces resulta que el rey tiene al primer ministro y le da la llave. El primer ministro es el único que tiene la llave de la ciudad. Es el único que puede abrir y desabrir puertas. Es el único que puede dejar entrar a la ciudad gente y no permitir entrar a la ciudad gente. ¿Verdad? Esa es la misión que tiene también Cristo en su reino, que es la iglesia, en su ciudad, que es la Nueva Jerusalén, la iglesia celestial. Él es el rey de reyes, pero él también tiene a su primer ministro, que es el Papa. El Papa, que aquí es Pedro, y le dice, toma, yo te dejo la llave de mi reino. El Papa, Pedro, lo que hace es administrar el reino mientras el reino está.
¿Deja de ser rey Cristo por esto? No, simplemente lo está ministrando su mano derecha. ¿Por qué eligió a Pedro? Porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Por eso le dio. Para que ustedes entiendan, yo le pongo un ejemplo. Yo voy y le digo, bueno, señor Alberto, ¿cómo le va? Bueno, ¿sabe qué? Yo me tengo que ir un tiempo lejos de mi casa. ¿Se anima a cuidar mi casa? Sí, me dice Gilberto. Bueno, Gilberto, aquí está la llave de mi casa. Todo el que usted deje entrar a mi casa es como si yo lo dejase entrar. Y todo el que usted cierre la puerta y no deje entrar es como si yo no dejara entrar. ¿Qué le estoy dando a Gilberto? Le estoy dando la confianza de cuidar mi casa. La autoridad de mandar en mi casa como si fuese yo cuando yo no estoy. ¿Por qué? Porque le tengo confianza porque es mi primer ministro, mi mano derecha. Y esa autoridad Cristo se la dejó a Pedro. Porque es su confianza. ¿Por qué es su confianza? Porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Por eso decimos que el Papa Pedro es el primer Papa, es el mano derecha de Cristo y es el encargado de dirigir la iglesia, el reino, la nueva ciudad, la Jerusalén celestial, mientras el Señor no está. Y tiene la autoridad de mandar en la iglesia y de decir, esto sí y esto no es la iglesia de Dios. ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Los hombres? ¿Los sacerdotes? No, se la dio el Señor Jesucristo, ya prefigurada desde el Antiguo Testamento. Le guste a quien le guste, más claro, échale agua. La cosa está escrita y así es, y así fue y será, siempre. Punto. Pero vamos a seguir hablando del tema, vamos a seguir viendo Biblia, ¿verdad? Dicen que Cristo es la piedra y porque Cristo es la piedra angular. ¿Cómo vamos a decir los católicos que Pedro es la piedra? Están locos. Si la piedra angular es Cristo. Hermanos, eso es manipular la información y manipular algo que es lógico. Vamos a ir a Efesios 2.20. Efesios 2.20. Ya le demostramos con Biblia la prefigura del papado y el papado en realidad. El papa. ¿Será él un padre? Padre significa papa. Le guste a quien le guste. Vamos a Efesios capítulo. Porque después dicen, no, porque vos querés llevar para... No. La persona que viene con Biblia y explica con Biblia y con textos bíblicos no quiere llevar para uno que yo no le estoy diciendo una verdad mía. Verdad mía es si yo te estuviera diciendo, porque yo creo así, a mí no me importa cómo crea usted, cómo crea fulano, mengano, a mí me importa lo que dice la Biblia. Tampoco me importa lo que creía yo. A mí me importó lo que dijo la Biblia y me lo demostraron con Biblia. Vamos a Efesios 2:20. Aquí solo vamos a hablar primero de Pedro, luego vamos a hablar de cuál es la verdadera iglesia. Y vamos a hablar de historia y de Biblia. Con historia y Biblia a demostrar cuál es la primera iglesia, pero eso es otro tema. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hay que edificarnos sobre el fundamento de apóstoles. ¿Vieron? Hay un fundamento apostólico. No es que, hoy me desperté, yo era un borrachín, yo tomaba drogas, yo robaba y leí la Biblia y hoy soy pastor evangélico. No. Hay un fundamento apostólico. Y ese fundamento apostólico se fue de generación en generación mediante sucesiones apostólicas. Y la única que tiene sucesión apostólica desde Cristo hasta hoy es la Iglesia Católica. Y la Iglesia Ortodoxa que se separó de la Iglesia Católica, pero siguen siendo católicos. Eso es otro tema. Dice, edificaos sobre el cimiento, el fundamento de apóstoles y profetas. Hay que edificar, construirse aquí, en el cimiento. ¿Qué es el cimiento? En la verdad que te enseñan los apóstoles. Y la iglesia de los apóstoles. Hay que edificarse ahí, no lo que te enseña el pastor Josefo o la pastora Josefa, no. Lo que te enseñan los apóstoles. ¿Y dónde se encuentra lo que enseñan los apóstoles? En la iglesia que tiene sucesión apostólica. Fuera de la iglesia no encontrarás ninguna. Edificaos sobre el cimiento de apóstoles y profetas. Dice, Jesús Cristo mismo siendo la principal piedra angular. Tenés que edificar tu casa sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. O sea, la piedra angular, ustedes saben lo que es. La piedra angular es la piedra principal, la que sostiene toda la edificación. ¿Significa con eso que Pedro no puede ser piedra porque Cristo es la piedra angular? No. Le voy a dar un ejemplo. En las pirámides, está la pirámide toda hecha de piedra. La última piedra arriba del todo es la piedra angular, la principal, la cabeza de toda la pirámide. En una construcción como se hacían antes, que se hacían en la central de las ciudades, unos arcos gigantes, todo de piedra.
Y la columna en el medio, que era la que sostenía el arco para que no se cayera, era la piedra angular, la principal, ¿verdad? Pero que esta sea la piedra angular no quiere decir que el resto no sea piedra, todo es piedra, esa es la piedra angular. En el tema de las casas, cuando uno construye una casa, primero se hacen unos cimientos y se pone la piedra angular, la que va a sostener todo. Luego se hacen las vigas y luego se levanta la pared. Es todo piedra. La piedra angular es aquella que no se ve, pero la que sostiene toda la edificación. Eso es Cristo. Cristo es la piedra angular, la que sostiene toda la iglesia, la que no vemos, la que es cabeza de iglesia pero no se ve, sostiene todo. Los apóstoles son el resto de las piedras de la construcción y nosotros somos pequeñas piedras también construyendo la iglesia, como también lo dice Efesios. Entonces, ¿queremos decir que porque Cristo es la piedra angular, Pedro no puede ser piedra? No, están en un error. Cristo es la piedra angular, Pedro es la roca de la iglesia. La iglesia hay que construir en el cimiento de los apóstoles. Y nos dice la Biblia que en ese cimiento hay una roca más fuerte que es Pedro, que es la que aguanta ese cimiento apostólico. Y nosotros somos pequeñas piedras que construimos el edificio espiritual. Y también nos dice la Biblia que hay una piedra angular, que es la principal de todas las que sostiene todo, que es Cristo. No quiere decir que Pedro no pueda ser piedra, no, están confundidos. Entonces vemos que hay un fundamento apostólico, y Pedro pertenecía a esos apóstoles, y ese fundamento apostólico está únicamente en la iglesia que tiene sucesión apostólica. Punto. Vamos a ver una prefigura también de la autoridad de Pedro en Ezequiel 34, 11 al 15, de lo que Cristo hizo con Pedro. Vamos a Ezequiel, el Antiguo Testamento, hay un libro que se llama Ezequiel, el profeta Ezequiel, me lo robaron, que no lo encuentro. Ezequiel, capítulo 34, versículo desde el 11 al 15, vamos a leer. Porque aquí hay otra prefigura de Pedro, de lo que Cristo hizo con Pedro. Dice, versículo 11, porque así ha dicho el Señor Dios. O sea, no lo dijo el pastor de la vuelta a mi casa, porque así ha dicho el Señor Dios. No lo digo yo ni el sacerdote, sino porque así lo ha dicho el Señor Dios. He aquí, yo requeriré mis ovejas, o sea, pediré a mis ovejas y las reconoceré. ¿Qué va a hacer Dios? Voy a pedir mis ovejas y las voy a reconocer. Versículo 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las meteré en su tierra y las esparcentaré en los montes del Real por las riberas, en los montes de Israel por las riberas y en todas las habitaciones del país. Versículo 14. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada y en pastos gruesos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Versículo 15. Dice Dios, yo apacentaré mis ovejas y yo les haré tener majada, dice el Señor Dios. Él la va a traer al rebaño, dice Dios, yo mismo las voy a traer. No, fulano mengano, yo mismo. Ahora pregunto yo, ¿cómo hizo Dios para traer a las ovejas? ¿Bajó Él y las trajo? No, fíjense, yo mismo dijo aquí, y vamos a ver lo que hizo 3 capítulos después. ¿Dónde estamos? 3 capítulos después, acuérdense que Él aquí dijo, yo mismo traeré mis ovejas, yo soy el pastor, y yo mismo traeré mis ovejas. 3 capítulos después, en Ezequiel 37, 24, Ezequiel capítulo 37, versículo 24, vamos a ver lo que dice. 3 capítulos antes dice, yo soy el buen pastor y yo mismo traeré a mis ovejas. Y en el capítulo 27, versículo 37, versículo 24 dice, y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor,
y andará en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán y las pondrán por obra. O sea, él dijo, yo las voy a traer, yo le daré el rebaño. Mi siervo David, dice 3 capítulos después, será el rey sobre ellos. Las ovejas que trajo Dios, el pastor, lo puso como rey al siervo David. Será rey sobre ellos. Y a todos ellos será pastor. O sea, está diciendo, yo soy el pastor, dijo Dios 3 capítulos atrás. Yo traeré mis ovejas. Pero ahora, ¿cómo la va a traer? Por medio de David. Y David será el pastor de ellos. Porque el pastor, mientras sea David, soy yo. Yo soy el pastor y pongo a David como pastor de ellos. Mientras David sea pastor de ellos, el pastor soy yo. Si aquellas ovejas se iban para otro rebaño con el pastor Márquez o el pastor de la iglesia anterior, problema de ellos, ya no es el pastor Dios. Mientras las ovejas estuvieran con el pastor David, que fue el elegido de Dios, el pastor era Dios. Dios pastoreaba sobre David a sus ovejas. Ahora vamos a ver cómo esto también, que es una prefigura de Pedro, vamos a verlo cómo pasó con Pedro también. Que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, yo doy la vida por las ovejas. Pero dejó, así como Dios era el buen pastor y dejó a David pastoreando y como rey de ellos, Jesús es el buen pastor y dejó a Pedro pastoreando como rey y como papa y como padre sobre sus ovejas. ¿Lo vamos a ver con qué? ¿Con pensamientos míos? ¿Con pensamientos de sacerdote? ¿De la vuelta de paz el padre Juan, el padre Mariano? No. Lo vamos a ver con la Biblia, palabra de Dios. En Juan, en el Evangelio de Juan, hay un evangelio que se llama Juan para los que no conocen de Biblia. Juan, varios evangelios, ¿no? Pero un evangelio y después la carta de Juan. Vamos al evangelio. Juan, capítulo 10, versículo 16. Vieron que aquí es lo mismo que hizo con David. Dice, también tengo otras ovejas, dice el Señor Jesús, que no son de este redil, que no son de este redil, que no son de esta casa, la casa que yo edifiqué, que no son de esta iglesia. También tengo otras ovejas, como los musulmanes que son creyentes, como los evangélicos que son cristianos pero no creen en la iglesia. Sí, son mis ovejas también porque creen en mí, dice Jesús. Pero no están en este redil, están en otro redil, o sea, en otra iglesia. ¿Pero qué dijo Jesús? Déjenla allí con el pastor Márquez, en la iglesia evangélica, que están bien. No tienen que venir aquí porque ya creen en mí. Y me recibieron como el Señor del Señor y Reyes de Reyes. Como me recibieron en su corazón, ya no tienen que venir a este redil. No, vamos a leer lo que dice la Biblia. Cada palabra dice. También tengo otras ovejas que son de otro redil. Que son cristianas, que creen en mí, pero no están en mi redil, en mi iglesia, en la que yo formé sobre Pedro. Están en otras. Aquellas también he de traer. ¿Qué dice Jesús? Esas que están en mi redil, esos que creen en mí, que me recibieron como Señor de Reyes, no tienen que quedarse en la iglesia, en el otro redil del pastor Márquez, o el pastor Olivera, o el pastor de la Vuelta a mi Casa, no. Tienen que las voy a traer a mi redil. ¿Cuál es el redil de él? El que dice, yo sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en la donde el papa es Pedro, y hay un papa y hay una orden apostólica y sucesión apostólica. Yo las voy a traer a mi redil, dice. No se tienen que quedar allá. La orden es, yo las voy a traer. Lo dice el buen pastor. El pastor Jesucristo es el verdadero pastor. Aquellas también he de traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Escuchen bien. Aquellas que están en otro redil, en otra iglesia, las voy a traer y oirán mi voz, escucharán la voz del llamado de Jesús, y habrá un solo rebaño, o sea, una sola iglesia, no 80.000 sectas protestantes que cada una dice que son la iglesia de Cristo y todos son diferentes, no, una sola iglesia, un solo rebaño. ¿Qué le dijo a Pedro? Yo sobre ti edificaré mi iglesia, mi, no mis, mi iglesia, una. Y dice, y habrá un solo redil y un solo pastor. ¿Quién es el buen pastor? Dios. Él dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por las ovejas. Habrá un solo pastor. Como allá Dios en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, que dijo, yo soy el pastor y voy a traer a mis ovejas. Aquí Jesús también dijo, yo soy el pastor y voy a traer a mis ovejas. ¿Cómo lo hizo Dios en el Antiguo Testamento? Con David. Él será el buen pastor, el pastor y el rey de ellos. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a verlo aquí. Por eso, en versículo 17,
Me ama mi Padre, porque yo tengo vida para volver. Eso termina ahí, perdón. Vamos a Juan 21. Oirán la voz de Cristo y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Ese pastor es Pedro, el que va a quedar en lugar de Cristo. Y va a haber una sola iglesia y un solo pastor, un solo papa. Por eso necesitamos un papa, porque la iglesia de Cristo tiene que haber un pastor que vaya pastoreando como pastoreaba David las ovejas de Dios. También las ovejas de Cristo la pastorea Pedro y el sucesor de Pedro, que lo vamos a ver ahora. Juan 21:15. Vamos a Juan 21:15. Ese mismo Evangelio de Juan, pero capítulo 21, versículo 15. Abran sus Biblias, pues yo siempre digo, antes de hablar, hay que abrir y leer, y abrir el entendimiento. Juan 21:15 dice: pues cuando hubiera comido Jesús, fíjense, ¿recuerdan lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento? Yo soy el pastor y voy a traer a mis ovejas. 3 capítulos después dice: David será el rey de ellas y será su pastor. Aquí Jesús dice: yo soy el buen pastor y voy a traer a mis ovejas y haré un solo rebaño, con un solo pastor. Aquí, un par de capítulos después, como pasó en Ezequiel, en Juan 21 dice: pues cuando hubiera comido Jesús, dice, a Simón, no al pastor evangélico o al pastor Marque o a Simón Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica, le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis corderos. Versículo 16, vuelve a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. Versículo 17, dícele la tercera vez. Recuerden que esto fue después de la resurrección, o sea, Pedro ya lo había negado. Esta sería la mejor manera: Pedro, ¿se acuerda que usted me negó 3 veces? Devuélvame la llave que yo le di. No, al contrario, Jesús le dijo: las 3 veces que me negó, las 3 veces le vuelvo a reafirmar la autoridad que usted tiene. Le dice por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristece Pedro de que le dijera por tercera vez si me amas, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes todas las cosas, y tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces lo dejó como cuidador de su rebaño, como pastor de su rebaño, así como lo hizo Dios. Yo soy el pastor, dijo Dios, y dejó a David como pastor de su rebaño. Aquí Jesús dice: yo soy el buen pastor y voy a traer a mis ovejas a un solo rebaño con un solo pastor. ¿Quién será ese pastor? Yo. ¿A través de quién? De Pedro. Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Vieron que corderos y ovejas son distintos. Los corderos eran los machos aún vírgenes de la manada que iban a servir para reproducir el rebaño, ¿verdad? Eso son los sacerdotes, los apóstoles, ¿viste? Los obispos, los apóstoles y obispos. Entonces Pedro iba a ser el pastor, el rey, el papa de ellos, de los sacerdotes y obispos. Y después dice las ovejas son todo el mundo cristiano, el pueblo cristiano. Entonces Pedro también tenía la autoridad de apacentar, de ser pastor de las ovejas, de todo el pueblo de Cristo. Entonces, el que diga que es cristiano y no acepta al Papa como pastor de la iglesia, no acepta a Cristo. Entonces no me vengan a decir: yo acepté a Cristo en mi corazón. No aceptaste a Cristo nada en tu corazón porque no conoces a Cristo. Porque si hubiese conocido a Cristo, aceptás a Cristo y aceptás su enseñanza. Y Cristo dijo: yo voy a traer a mis ovejas a un solo rebaño con un solo pastor. Ese pastor va a ser Pedro. Punto, coma. ¿Por qué eligió a Pedro? Porque recuerden, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahí es donde hablamos de la infalibilidad papal. El Papa no se puede equivocar en asuntos de fe, moral y doctrina. ¿Quiere decir esto que el Papa no peca? El Papa es un pecador, obvio que si el Papa es un pecador, hubieron papas malísimos, hubieron papas crueles, porque su nombre es un pecador. Pero la infalibilidad papal significa que el Papa no se equivoca y la Iglesia está firme que no se equivoca porque es asistido cuando da un dogma de fe, moral o doctrina.
porque es asistido por el Espíritu Santo y porque es asistido por Cristo. Y porque eso no se lo revela ni la carne ni la sangre. Por más que el Papa sea malo, cuando se trata de fe de dogmas de doctrina o fe o moral, no se equivoca porque su maldad no se lo revela mi Padre que está en el cielo. Por eso decimos la infalibilidad papal. El Papa no se equivoca en asuntos de fe, moral y doctrina. Y cuando el Papa dice, la Virgen María fue siempre virgen, por más malo que fuese el Papa, no se lo dijo la sangre ni la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y como nosotros creemos que el Padre puede obrar en ese hombre, sea malo o bueno, sabemos que no hay error. Y por eso el que niegue un dogma de fe de la Iglesia Católica está negando una doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque no es ese hombre. Porque si ustedes van a los registros de los papas malos que hubieron, sí, fueron malos, pero ningún papa que hubo malo se atrevió jamás nunca a negar una doctrina de fe cristiana. Y si hubiese un papa que niega una doctrina de fe, por ejemplo, la Virgen María siempre fue virgen, y viene un papa y dice, no, ya para mí la Virgen María no era virgen, entonces ese papa queda automáticamente por el derecho canónico excomulgado. Pasa a ser un antipapa, un papa falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no se lo revela ni la carne ni la sangre, por eso un dogma de fe no se puede cambiar, porque un dogma de fe no es un pensamiento de un hombre, sino una revelación de Dios. Pedro también era un hombre y un hombre pecador, y pecó y negó a Dios. Sin embargo, Dios le hizo la revelación a través de él, de que aquel que estaba enfrente era el Cristo. No se lo reveló ni el pecado, ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Por eso nosotros hicimos la infalibilidad papal, no la impecabilidad papal. El Papa peca, es un hombre, se puede equivocar en asuntos de política, en cómo tratar a una persona, como el Papa el otro día se enojó y le pegó en la mano a una señora, ahí sí un escándalo. Bueno, es un hombre, se enoja también. Pero cuando se trata de fe y doctrina, ese hombre es asistido por Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo y por mi Padre que está en el cielo. Entonces, por eso nosotros creemos que el Papa es infalible en asuntos de fe, moral y doctrina. Y el que diga lo contrario, no cree en Cristo y no acepta a Cristo así como dices, creer y aceptar a Cristo. ¿Lo digo yo? ¿Lo dice el sacerdote Padre Juan de la Vuelta de mi Casa o el Padre Mariano? No. Lo dice la Biblia y lo dijo Cristo. ¿Te gusta a ti? ¿Me gusta a mí? Problema nuestro. Nos tiene que gustar porque es la orden de Cristo. Punto y coma. Ahí entonces vimos en 21:15 lo mismo que dice también, ¿no? Que los protestantes cuando se habla del tema de la llave dicen, no, es que la llave significa que él tiene el poder de abrirle el evangelio a los gentiles. Los gentiles somos nosotros, los que creemos, pero no somos judíos. Y que la llave significaba eso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay un error ahí? Porque dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y la predicación a los gentiles nunca se va a terminar. Hasta el fin del mundo no se va a terminar. Entonces, decir que el Papa podía terminar la predicación de los gentiles es tampoco no creer en Cristo. Es una falacia, una mentira. Por eso, la llave ya representada en el Antiguo Testamento es autoridad, poder y sucesión. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta el Papa Francisco? Trágalo, masticalo y aceptalo. O si no, no perteneces a Cristo. ¿Lo puse yo al Papa Francisco o lo puso Dios? Lo puso Dios. Punto. Nos guste o no nos guste, el Papa Francisco es el Papa elegido por Dios. Es un hombre pecador. Sí, ¿saben por qué? Porque Dios quiere salvar al hombre a través del hombre. Porque el hombre es pecador y lo necesita salvar a través de un pecador. ¿Podía Dios bajar de la cruz? Que no lo hizo, decir, tomen, esta es la Biblia, sigan lo que dice la Biblia, cada cual interprete lo que quiera, con su libre albedrío, elija y camine. No, para eso fue una iglesia. Jesús nunca escribió una Biblia. Jesús no dijo, vayan a todas las ciudades y repartan Biblia. No, dijo, vayan y prediquen. No repartan Biblia, vayan y prediquen. Entonces, la Biblia se escribió, las cartas bíblicas se escribieron 40 años después de la muerte de Cristo. Y la Biblia se hicieron 300 años después de la muerte de los apóstoles. Vamos a seguir viendo. Vamos primero a Lucas. Que este versículo me olvidé. Hay un versículo donde Cristo está orando en Getsemaní, para que ustedes vean la autoridad que Cristo reconocía de Pedro. Cristo está orando, vuelve a los apóstoles y los encuentra a los apóstoles durmiendo. Pero le dice a Pedro, Pedro, ¿con que no habéis podido prevalecer una hora despiertos conmigo? ¿Qué significa esto? Quizás usted lee y no entiende con su ¿cómo es?
pone el Espíritu Santo, que le revela a usted. No. ¿Qué significa? Que si usted es dueño de una empresa y usted se da cuenta que, bueno, contrata un gerente, ¿verdad? Y contrata administradores, ¿verdad? Y la empresa empieza a ir mal. Usted va a volver, ¿y a quién le va a pedir cuentas? ¿Al gerente o a los administradores? Al gerente, ¿verdad? A ver, usted me va a dar cuenta por qué la cosa anda funcionando mal. Lo mismo hizo Jesús, volvió, halló a todos los discípulos, pero lo rezonga a Pedro. A ver, Pedro, usted es mi segundo al mando, usted es a quien yo le di autoridad, usted va a ser el pastor de mi iglesia mientras yo no estoy, yo me había ido a orar, yo no estoy, usted queda a cargo. A ver, no habéis podido prevalecer una hora despierto. Le reclama a Pedro solo. Ahí está claro la autoridad. El Nuevo Testamento también emana la autoridad. El primer nombre más nombrado en el Nuevo Testamento es el de Jesús. El segundo nombre es el de su mano derecha, el de Pedro. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Ahora vamos también a Lucas. Lucas es un evangelio también, ¿no? Porque capaz que no saben. Lucas, capítulo 22, versículo del 31 al 32, dice así. Versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, le estaba hablando a Pedro, no le estaba hablando al pastor Márquez, no dijo, Pastor Márquez de la iglesia evangélica, no dijo, Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Alguna vez conocieron la famosa paciencia de Job? Que Satanás pidió permiso para zarandear a Job y le quitó sus amigos, todos dejaron de creer en Job, todo. Bueno, también pidió Satanás permiso para zarandear a la iglesia, para zarandear a la cabeza de la iglesia, porque el diablo sabe que zarandeando a la cabeza, a la roca de la iglesia, al Papa, zarandea a toda la iglesia. Y si todos dejamos de creer en el Papa, como está logrando ahora Satanás, las ovejas se desparcen, porque un redil sin pastor son ovejas perdidas, ¿verdad? Entonces, dice, mira que Satanás ha pedido zarandearlos como a trigo, zarandearnos a todos, a las ovejas, a los cristianos, a los sacerdotes, a los corderos, a toda la iglesia va a zarandear Satanás. Pero fíjese lo que dice Cristo, nos va a zarandear a todos Satanás, tiene el permiso, lo pidió, Dios se lo dio el permiso. Pero Cristo dice, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Pedro, tú que eres el Papa, por más malo que sea, porque Pedro lo iba a negar, Cristo sabía que lo iba a negar, pero tú cuando te conviertas, así como cuando se elige un Papa, si el Papa es malo y llega a ser Papa, siendo un hombre malo, y lo eligen siendo malo, quédense tranquilo que Cristo va a orar por él. Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Y cuando se convierta ese papa va a ser bueno. Como aquí le dice, yo he orado por ti. Fíjense cómo Satanás va a zarandear a toda la iglesia. Pero Jesús solo va a orar por Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es la cabeza, es el papa, es el segundo al mando. Tiene que orar por él, porque él es el que va a llevar el timón de la barca. El timón de la iglesia, la barca la iglesia. ¿Recuerdan la barca Noé que se hundió, que fue la única que se salvó mientras todo el mundo se hundió? Eso es la prefigura de la iglesia. Bueno, aquí el que maneja la iglesia Noé de nosotros es Pedro. Por eso Jesús dice, yo he orado por ti, singular, solo por ti. Y tú cuando te conviertas, después que me niegues y después que te conviertas y digas, sí, Cristo existe, que le confirmó, porque al primero que se le apareció a los apóstoles fue a Pedro, cuando después de la resurrección, tú cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Por eso también decimos que Pedro tiene la autoridad de confirmar a los sacerdotes, a los obispos, y Pedro y el Papa, y a toda la iglesia, tiene poder de confirmación. No el pastor evangélico que levantó la iglesia ayer porque vino una palabra y le dijo, Dios existe, leí la Biblia y tengo el poder. No, señores, y lo vamos a seguir viendo con Biblia. Mi señora ya está comiendo, me da unas ganas de comer, pero no puedo pausar el video. ¿Sí puedo pausar el video? No puedo pausar el video. Churrasquito rico, me gusta, comida sana. Ahora vamos a ver que también Cristo, bueno, aquí ya vemos también la autoridad como Cristo se la demuestra. Reza solo por el Papa, no por toda la iglesia, porque rezando por la cabeza visible, sabe que la cabeza va a saber dirigir a la iglesia, que es lo que está haciendo ahora. Juan 1:42. Vamos a Juan 1, le estoy hablando con Biblia, no con cosas que creo yo. Juan, ¿qué dijimos? 1:42, sí, ¿qué pasó con Juan? Primera Juan debe ser.
1. No. Juan, capítulo 1, versículo 42. Vamos a ver lo que dice. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que interpretado es piedra. ¿Vieron cómo ahí Cristo le cambia el nombre? Queda claro que Cristo le cambió el nombre a Pedro. A Andrés, que era el hermano de Pedro, conoció a Cristo y lo llevó a Pedro. Y cuando Pedro conoció, Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú te llamarás piedra, roca, punto. Y ya sabemos que cuando se le cambia el nombre es porque... Aquí está claro. Ahora, como Cristo le cambió el nombre, vamos a ver cómo los apóstoles reconocían la autoridad de Pedro sobre ellos. No, Pedro era un hombre pecador, como dice el pastor. No, los apóstoles que estuvieron al lado de Cristo reconocieron, porque eran entendedores de la palabra del Antiguo Testamento y sabían lo que significaba cambiar el nombre y darle la llave, reconocían la autoridad. Y aquí les pregunto, si ustedes van a hacer un cumpleaños, que yo me acuerdo de mi señora que hace un cumpleaños, lo primero que hace es las listas de la persona, las listas de los invitados. ¿A quién ponemos en primer lugar? ¿Al enemigo? No, ¿verdad? Primero ponemos a la persona más importante. Luego ponemos a todo lo conocido. Y luego, bueno, sí sobra. Y bueno, invitamos a fulano, mengano. El enemigo, último. ¿Verdad? O el que menos nos cae. Pero primero, el más importante. Ahora vamos a ver la lista que los apóstoles hacían. No cualquier pastor evangélico de hoy en día. Los apóstoles que estuvieron con Cristo. Marcos 3. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo del 16 al 19. Dice, da una lista a los apóstoles y dice, empieza así la lista. A Simón, el primero que nombró, porque Marcos sabía que tenía autoridad, a Simón, el que tiene autoridad, y no solo lo nombra primero como el más importante, como el cabecilla, sino que también aclara que a Simón, cual puso su nombre Pedro. O sea, cuando hizo la lista dijo a Simón, al que se le puso Pedro, abran los ganchos, este Simón, al que le cambió el nombre, porque ellos sabían que un cambio de nombre era porque había una autoridad y una misión preparada. Entonces pone a Simón, al que se le puso Pedro. Aclara que al único que se le cambió el nombre fue a Pedro, a Simón al que se le puso Pedro. Luego sigue, y a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, y los puso por sobrenombre, no que se le cambió el nombre, los Boanerges, los hijos del trueno, porque eran coléricos, ¿verdad? Pero fue un sobrenombre, no un cambio de nombre como a Pedro. Luego sigue, y a Andrés y a Felipe, ¿vieron? Ah, no, porque lo pone primero en la lista porque fue el primero que conoció a Jesús. No, porque entre Pedro y Andrés, el primero que conoció a Jesús fue Andrés. Y primero pone a Pedro, y a Andrés lo pone por allá, en el medio de la lista. A Andrés y a Felipe, a Bartolomé y a Mateo y a Tomás y a Jacob, hijo de Alfeo, y a Tadeo y a Simón de Cananeo, y a Judas Iscariote, el que lo entregó. Y vinieron a una casa. O sea, pone en primer lugar al que manda, al Papa, al pastor, a Pedro, y por último lugar al traicionero, a Judas, en la lista. ¿Es coincidencia? No, no es coincidencia. Porque los apóstoles no andan con conciencia, lo ponían así para que ustedes se den cuenta. El primero es el cabeza y el último el traidor. Punto. ¿Es una lista sola? Hay más listas todavía. Tenemos la de Lucas. Vayan a Lucas. Pregúntense también cuando resucitó que las mujeres fueron a buscar, ¿verdad? Para que vean la autoridad de Pedro. Que fueron acá y resucitó Cristo. Y dijeron, no está más en la tumba. Salieron corriendo Pedro y Juan. Dice que Juan llegó primero a la tumba, pero no entró. Esperó que viniera Pedro. Ya se ve el respeto que le tenían los apóstoles. Primero va a entrar el que manda, yo ni me acerco. Vamos a Lucas 6, versículo 14 y 19. También hay otra lista, versículo 14 al 16. También hay otra lista, dice, empieza así la lista. A Simón, otra vez con Pedro en la cabeza, a Simón, al cual se le llamó Pedro, ¿vieron? Aclara que es el primero en la lista y al único que se le cambió el nombre. A Simón, al que se le llamó Pedro, y a Andrés su hermano, a Jacob y a Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, y Jacob, hijo de Alfeo, y Simón, el que se llama Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Primero cabeza el que manda, el Papa, el pastor,
el que tenía el poder, y luego, por último, al traidor. Punto y coma. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Tengo otra lista. Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Otra lista. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, así dice, el primero, ¿qué significa el primero? El primero, el cabecilla, el que manda. El primero, Simón, que se le llamó Pedro. Más claro, échale agua. Se da la lista y dice, el primero, o sea, el primero, el jefe, el que manda, Simón. No solo Simón, que si no aclara, el que se le cambió el nombre por Pedro, por Roca. Luego sigue, que se llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacob hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacob hijo de Alfeo y Lebeo, que tenía el sobrenombre de Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que también lo entregó. Todos ponen el primero a Pedro, el cabecilla, y por último al traidor. Y todos aclaran, Simón el que se le cambió el nombre, y Judas el traidor. Y después ponen, en primer lugar a Pedro, el primero, porque era el elegido. ¿Por qué Pedro? Porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Nos guste o no nos guste, la cosa es así, ¿verdad? La autoridad que tiene el Papa, el Pedro que es el Papa, es una autoridad que se la dio Cristo, Dios. Recuerden, ¿se acuerdan cómo leímos en el Antiguo Testamento el ministro que le dejó la llave del reino de los cielos? Bueno, todo ministro tiene un sucesor. No era que se moría el ministro del reino de David y bueno, terminó ahí. No, todos los ministros tienen que tener un sucesor. El Papa también. Se murió el Papa y tiene que haber un sucesor del Papa. Ahora vamos a ver cómo San Pablo, Pablo de Tarso, que fue el que Cristo tiró el caballo, que atacaba la iglesia y se convirtió y llevó más el evangelio por todo el mundo, habla de la autoridad, reconoce la autoridad apostólica. Vamos a ver, Gálatas, esto es muy lindo de saborear. Gálatas 2, Gálatas capítulo 2, a ver si encuentro Gálatas, rápido, Gálatas capítulo 2, wow, versículo 9 y 10, dice así. Y cuando Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser la columna, conocieron la gracia que me era dada, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Barnabás, que es Bernabés, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Fíjense, cuando Jacobo, Cefas y Juan, que eran las columnas de aquel momento, porque Juan y Jacob eran los obispos de Jerusalén y Pedro era el obispo de Roma, eran las columnas, está diciendo que eran las columnas de la iglesia. Que era Pablo, que tenía autoridad apostólica y autoridad de que Cristo lo había tirado del caballo y lo había elegido, ¿qué hizo? ¿Qué hacen los pastores evangélicos? Hay que convertir a una ciudad. Bueno, yo declaro porque la Biblia dice y por el poder que me otorgó el Espíritu en un sueño, que esto es así, así. No. ¿Qué pasa en la iglesia de Jesús? Pablo, con autoridad que tenía para ejercer, dada por Cristo, por el Espíritu Santo a través de la imposición de manos, se sometió a la iglesia. A ver qué decía la iglesia. Hay que predicarle a los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos pero sí creyentes, había que convertirnos a nosotros. ¿Pero qué hizo Pablo? Sí, vamos a predicarle y punto porque a mí me eligió Cristo. No, Pablo se sometió a ver si la iglesia le daba el permiso, si Pedro, Juan y Jacob le daba el permiso, si el obispado le daba el permiso de predicarnos. Aunque tenía autoridad y dada por Cristo, él pidió el permiso a la iglesia. ¿Por qué? Porque él sabe que la iglesia y Cristo son uno. Y que hay una autoridad, y Cristo dejó una autoridad y que no podía pasar por encima de esa autoridad. Y estamos hablando de un apóstol, que es el apóstol San Pablo. No estamos hablando de un pastor evangélico o de un sacerdote. El apóstol San Pablo se sometió a la iglesia. Y dice el versículo 10, solamente querían que nos acordáramos de los pobres, lo cual también yo hacía solicitud. Punto.
fue y se sometió a la iglesia. Pablo, que verdaderamente tenía autoridad, no como los evangélicos, que la autoridad la sacan de un sueño, de una revelación, de un esto, no. Pablo tenía la autoridad porque fue elegido por Cristo y por la imposición de manos de los apóstoles del Espíritu Santo. Y teniendo la autoridad, él no tomó una decisión con la Biblia. Se sometió a la iglesia, porque eso es lo que hace la iglesia de Cristo. ¿Te gusta? No, capaz que no te gusta, pero la cosa es así. Ahora vamos, hay que también que recordar que Clemente, porque hay una sucesión de papas, cuando murió Judas, se levanta Pedro el papa y da la orden de que había que buscar un sustituto para Judas, y salió electo, no me acuerdo cómo se llamaba, Matías fue el sucesor de Judas. También cuando se muere Pedro, se buscó un sucesor. Murió Pedro, bueno, el siguiente papa fue Lino, el siguiente papa Clemente, y así una lista de papas hasta llegar al papa Francisco. Y hay que subrayar que Clemente fue papa en el año 80, todavía estaba vivo el apóstol San Juan. ¿Se entiende? Alguna vez escucharon que Juan dijo, ¿dónde sacaron un papa? ¿Quién dijo que se podía sustituir a Pedro como papa? No, lo aceptaban porque cuando un papa moría tenía que haber un sucesor, porque las llaves necesitaba de un sucesor siempre. Recuerden, antes de hablar, investiguen. Ahora vamos a ver la autoridad de Pedro, como el primer papa, que era la cabeza, arrancaba todo siempre él primero, porque era la autoridad, era primero en arrancar. Vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Vamos a Hechos 1, versículo 15. Fíjense que cuando se armó esa revuela con Pablo y Bernabé, se sometieron a la iglesia, para que vean lo que pasa en la iglesia de Cristo, lo pueden leer, yo ya le di el versículo. Se sometieron a la iglesia y entraron en discusión, una polémica de discusión, como hacen cada vez que van a dar un dogma de fe. Se reúnen los obispos con el papa y se discute el dogma. Y después Pedro se levanta, o sea, el papa se levanta y da la decisión. ¿Usando la Biblia? No. Porque la predicación a los gentiles, la Biblia de ellos en aquel entonces, era el Antiguo Testamento. Y la predicación de los gentiles no estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de dónde salió? De la autoridad del Papa. De lo que dijo Pedro. Sí, se le predica a los gentiles, Pablo. Te doy la autoridad. ¿Lo sacó Pedro de la Biblia? No. Lo sacó de una revelación que Dios le dio. ¿Por qué? Porque esto no te lo revela la carne y la sangre. Lo mismo pasa con un Papa. Cuando el Papa da un dogma de fe, significa que se lo revela a Dios. Entonces se juntan todos los obispos, todos los cardenales y el Papa, y se habla. Bueno, por ejemplo, la virginidad de María. Fue Virgen María y todos dan su punto de vista, teóricamente, teólogamente, históricamente, buscan en la historia y en la Biblia y en todo, y después que se reúne, que se da un montón de pruebas, y el Papa va y dice si sí o si no. Sí, dijo el Papa, María fue virgen, y no hay quien lo niegue, porque eso al Papa no se lo revela ni la carne ni la sangre, sino Dios que está en el cielo, ¿verdad? ¿Cómo conocieron ustedes que Jesús era Dios? ¿Por la Biblia? ¿O porque el Papa lo puso como dogma de fe? Porque el Papa lo puso como dogma de fe, que Dios era hombre, rey y Dios al mismo tiempo. La Santísima Trinidad. Habla la Biblia de la Santísima Trinidad, que todo el mundo cree, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los evangélicos creen. No, no lo habla la Biblia. Fue un dogma que puso un Papa, porque el Papa tiene la autoridad. Y por eso los evangélicos hablan de la Santísima Trinidad, porque fue un dogma que fue puesto por un Papa, por un elegido, por un sucesor de Pedro. Punto. Bueno, les digo, anoten y después lo ven en su casa porque ya me dio hambre. Hechos capítulo 1, versículo 15. Pedro es el primero en predicar de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 14. Pedro se levanta primero para dar la prédica. Hechos 3, versículo 6. Pedro fue el primero en hacer un milagro en los apóstoles. Porque era el primero. La Biblia te estaba diciendo que él tenía la autoridad y era el que tenía que hacer las cosas primero. Primero pasan por Pedro y después sí el resto. Hechos 4:8, Pedro es el primero en hablar a los jefes de Israel. Fue el primero que se dirigió a los jefes de Israel. Él fue el que dio frente. ¿Por qué? Porque era el cabecilla, el que mandaba, el papa, el pastor. Hechos 5, capítulo 5, versículo 1 al 7.
van a la historia de Ananías, que quisieron poner a prueba a la iglesia, mintiéndole que vendieron, y Pedro fue la primera excomunión que hizo el Papa. Excomulgó a Ananías y a Zafías, que se murieron por haberle mentido a Dios, al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que vendieron las tierras y dijeron que ese era todo el dinero? Y era mentira, habían guardado dinero para ello. Y Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué mientes? Si nosotros no te hemos pedido que vendan nada. Entonces ahora va a venir el ángel de Dios y te va a llevar. Y se murió Ananías. Luego vino Zafira, la mujer, y Pedro le preguntó de vuelta, ¿ese es todo el dinero que ustedes vendieron? Sí, es ese. Mentira, le dijo. Y ahora tú te vas a morir junto con tu marido, te van a enterrar por haberle mentido a Dios, al Espíritu Santo. Entonces, fíjese qué poder. Recuerden, todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. ¿Por qué? Porque Pedro tenía autoridad, que excomulgó y se murieron estas dos personas. Eso está en Hechos 5, del 1 al 7. Hechos 5:15, vamos a leerlo. El poder de Pedro, que es solo un hombre, un pecador. ¿Cómo va a ser un papa? ¿Cómo va a tener poder? Mire qué grande era el poder de Pedro. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 15, dice: tanto que traían los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que pasando Pedro, no pasando el Pastor Márquez de la iglesia evangélica, pasando Pedro, a lo menos su sombra cayere sobre alguno de ellos. O sea, Pedro curaba con su sombra, con el pasar de su sombra Pedro curaba. ¿Por qué? Porque era el Papa, era el elegido, tenía el poder y curaba con su sombra. Por eso cuando un Papa pasa, que la gente lo quiere tocar y se emociona porque sabe el poder que tiene el Papa, eso significa que nosotros creemos, como dicen muchos, porque ustedes adoran al Papa porque se arrodillan. No, señor, no hables pavada. Nosotros respetamos al Papa porque sabemos que tiene autoridad de Cristo, porque sabemos que tiene el poder de mandar en su iglesia y es nuestro pastor porque lo eligió Dios, el Señor Jesucristo, y porque vemos el poder que puede llegar a tener un Papa que solo pasa y con su mera sombra puede hacer milagros, como lo hacía el primer Papa, Pedro. Y nunca adoramos, porque ni siquiera saben lo que es adorar, jamás adoramos al Papa. Adorar es creer que algo es Dios. Nosotros sabemos que el Papa no es Dios, el Papa es el elegido de Dios, no Dios. Entonces no diga que un católico adora al Papa, no mienta. Nosotros adoramos a Dios y creemos que Dios es el creador del cielo y la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese creemos que es Dios. El Papa para nosotros no es Dios, es el elegido de Dios. La Virgen María nosotros no la adoramos, la veneramos, la respetamos más que a nada porque fue la elegida de Dios. Una estatua, nosotros no adoramos una estatua, simplemente nos representa a la Virgen María que veneramos. La estatua de Cristo nos representa a Cristo que adoramos como Dios. Es una representación. La veneramos, respetamos la estatua. No la adoramos. Entonces, no calumnien, porque la calumnia es pecado mortal. Sé que algunos lo hacen bajo su ignorancia, pero ante la ignorancia, no tomen ni más. Ante la ignorancia, hay que informarse. Hechos 8:20. Pedro reprende a Simón y lo excomulga también a Simón, que Simón, el macumbero, el mago, quería comprar con plata el poder del Espíritu Santo, porque él veía que imponiéndole las manos pasaba el Espíritu Santo. Entonces Simón quiso ir y comprar, ¿verdad? Simón el mago quiso ir y comprar el Espíritu Santo. Que Dios te condene con tu dinero, dice. ¿Te crees que puedes comprar a Dios con dinero? Estás equivocado. Y los excomulgó. La primera excomunión. ¿De dónde saca la Iglesia Católica la excomunión? De aquí, de lo que hizo el Papa, los comulgó. Hechos 9:40. Pedro es el primero en resucitar a un muerto. Pedro fue el primero de los apóstoles, después que murió Cristo, en resucitar a un muerto. Hechos 10, del 13 al 14. La revelación a Pedro por los animales. ¿Vieron que dice? Tuvo una visión Pedro, no lo sacó de la Biblia. El Papa tiene la autoridad para atar y desatar. Y lo que en el Antiguo Testamento no se podía comer cerdo porque eran carnes impuras, Pedro dijo que ahora sí se puede comer porque recibió la revelación de Dios en el sueño. Lo ven en Hechos 10, 13 y 14, donde Dios le muestra comida impura y le dice que coma. Y Pedro dice, no, Señor, jamás he comido comida impura, no voy a tocar eso. Y Dios le dice, ¿cómo vas a llamar impuro a lo que yo he santificado? ¿Verdad? Por eso que no hay comida, problema en la comida, eso son tonterías. Al no conocer todo la Biblia, agarran un versículo y ya sacan doctrina como se les antoja, no. Entonces el Papa con la autoridad cambió la cosa.
porque se lo reveló la carne, no, la sangre tampoco, mi Padre que está en el cielo. Y por eso, también, porque eso significaba la predicación a los gentiles, ¿verdad? Que habíamos hablado. Hechos 15:28, Pedro dice, porque tiene autoridad y no sacó ninguna Biblia para decidir, ¿verdad? Acá en Hechos 15:28 vemos como Pablo, con la autoridad apostólica y la sucesión de manos, que eso lo vamos a ver en la iglesia, como la iglesia es la única que tiene la sucesión apostólica que se hacía imponiendo las manos. Pablo con esa autoridad se sometió a la iglesia a preguntar a ver qué se hacía, y Pedro decide, sin Biblia, decide lo que se iba a hacer, porque era una revelación de Dios. Por eso el Papa es el que decide, no la Biblia, no el sacerdote, sino el Papa, el que tiene el poder que viene de sucesión en sucesión apostólica, de Pedro, Lino, Clemente, y hay una lista que llega al Papa Francisco, que es el número 266 en la Iglesia Católica, que viene con la sucesión apostólica, la imposición de manos, porque en la Biblia no era que, bueno, yo creo, como hizo Simón el mago, creyó y dijo, bueno, tengo derecho a tener el Espíritu Santo, lo voy a comprar como hacen los pastores. Ayer eran borrachos, ayer eran malandros, leyeron la Biblia, se convirtieron y se hacen una iglesia. ¿Y quién le dio la autoridad? No, señor, la autoridad, como dice Pablo, y eso lo vamos a ver en la verdadera iglesia, en el tema de la verdadera iglesia, viene de una imposición, y no se le imponía las manos a cualquiera, primero tenía que ver, estudiar, por eso que los sacerdotes pasan estudiando 4, 5, 6 años, 7 años, ¿verdad? Y después que estudian y que se ven que sí sirve, recién ahí se les imponen las manos y se le pasa la autoridad que tienen los obispos, porque los obispos son los que tienen la sucesión apostólica, ¿verdad? Entonces los obispos le imponen las manos y lo declaran sacerdote y se le pasa esa autoridad que viene desde Cristo hasta acá. Y la única que tiene esa autoridad es la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, que se separó de la Iglesia Católica, pero son católicos también, solo que no aceptan algunas doctrinas que ya se están arreglando, pero eso es otro tema. Los demás no tienen ninguna autoridad. Vinieron 1500 años después, todos los evangélicos y todo el que se diga cristiano y que no cree en la Iglesia Católica, vino 1500 años después y no tienen autoridad en ningún lado. No vienen de la autoridad apostólica, vienen de la autoridad Martín Lutero, que se separó de la Iglesia y ya está. Y de ahí salieron todas las iglesias protestantes y hoy en día se levanta uno, mañana lee la Biblia, pasado se pone un templo. Soy el pastor de la Iglesia de Cristo, porque Cristo me reveló. ¿De qué autoridad viene? ¿Quién te impuso las manos? ¿Quién te pasó la sucesión apostólica por medio de la imposición de manos? Entonces, no digan creer en Cristo si no lo conocen. Para creer hay que conocer. Y para conocer hay que estudiar. Y para estudiar hay que abrir el entendimiento. No cegarse y taparse para no querer escuchar y solo querer ver lo que uno. Recuerden, el diablo usa la Biblia, pero la cambia. Entonces, si tienen una doctrina y la iglesia tiene otra, busquen a ver cuál es la verdadera, si la de la iglesia o la doctrina que ustedes tienen. Y ahí ustedes saquen sus conclusiones. Aquí les di con citas bíblicas e históricas de que la Iglesia Católica tiene un pastor elegido por Cristo, el que será pastor, rey y papa. Será él un padre para los habitantes de Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Será un padre para nosotros, Jerusalén Celestial y la Iglesia, el papa. De ahí hasta Francisco, la autoridad la tiene el Papa en la Iglesia. Esa es la Iglesia de Cristo. Las demás, no sé, son iglesias de no sé qué Cristo. No el Cristo Hijo de Dios.